hacer este tipo de charlas, pues para que las personas, a nivel de promoción y prevención, para que las personas tengan claridad sobre qué es una relación tóxica. Hagamos un poco de historia y recordemos cómo fueron los inicios del ser humano a nivel moral. Nosotros, los Homo sapiens, inicialmente pues no necesitábamos llevar unas gafas de sol o llevar tacones. Nunca hemos visto a una mona llevar tacones o aretes o maquillarse, ¿cierto? Sencillamente ellos, con que tuviesen un hábitat que les proveía era pues en ese momento calorcito o sencillamente una seguridad, pues con eso les bastaba, ¿cierto? El Homo sapiens tampoco necesitaba de ese tipo de cosas, pues para estar tranquilo, para estar seguro. En la medida en que pasa el tiempo, estos personajes, o sea, nosotros, que somos también animales, creo que acá hay varios médicos, ¿cierto? Y van a coincidir conmigo en que el ser humano es una cantidad de células, millones de células y billones o trillones de bacterias, ¿de acuerdo? Y unos dirán, hey, sí, claro que somos bacterias y somos células. Entonces, ¿qué pasa? Estamos dotados de una partecita que se llama moral y en la medida en que pasa el tiempo uno creería que esta moral tiene que ver con un orden ascendente, un proceso, no un retroceso. Pero resulta que sí hemos hecho un retroceso a nivel moral, porque hay personas que utilizan esta inteligencia y esta moral a la inversa, ¿de acuerdo? La utilizan para atraer gente y hacerle daño. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque sencillamente si nos ponemos a ver a este tipo de personas, uno diría, o sea, todos los que estamos acá, a menos que haya un psicópata, que no creo, pero podría ser. Las personas emocionalmente estables, las personas que sentimos, que amamos, que lloramos, que reímos, que podemos darnos ese lujo, diríamos que todos deberíamos estar dotados de lo mismo, ¿no? O sea, eso es lo que uno creería y cuando conocemos a alguien pensamos que es igual. Con lo que no hemos contado hasta el momento es que hay otro tipo de personalidades u otro tipo de comportamientos. Recordemos que el trastorno del comportamiento psicopático no es una enfermedad mental. A ver, cierren los ojos por un momento e imagínense lo siguiente. Ha muerto un familiar de ustedes. ¿Qué es lo que siente uno cuando ha fallecido o hay ausencia de una persona? Si mal no estoy, algunos podrán sentir como ese dolor en el corazón, en el estómago, esa molestia. Pues les cuento que los psicópatas, los narcisistas, no pueden sentir nada de eso. Si nos remontamos pues a lo que es el estudio de las inteligencias, hay una partecita que trata sobre la inteligencia interpersonal. ¿Y eso a qué hace referencia? Pues Garnet solamente tuvo en cuenta que la inteligencia es una y desarrolló esa temática para el común, para la media poblacional, ¿de acuerdo? En cuanto a la parte moral y a la parte moral, comportamental y a los sentimientos, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente esa inteligencia emocional habla de la persona, de cómo se comporta, cómo interactúa y hacia la simbiosis. ¿Qué es una simbiosis? Pues proveer o provocar que todos los que estén a nuestro alrededor pues estén bien, ¿cierto? Cuando descubrimos que una persona de estas, cero inteligencia emocional, nos preguntamos, oye, pero aquí ¿qué pasa? Y es la pregunta muy frecuente de todas las personas que tienen un tipo de relación de estas. Es que yo al inicio de una relación no me doy cuenta, pero ¿cómo me puedo dar cuenta? Resulta que sí, porque las relaciones tóxicas van emitiendo, y esto para las personas que me han dicho, pero es que yo siempre caigo en relaciones con gente dañina.
ellos siempre van emitiendo como unas chispitas, ¿cierto?, de comportamientos que nosotros no alcanzamos a leer. ¿Pero por qué? Sencillamente porque la moral de nosotros, los sentimientos de nosotros funcionan diferente. Nuestro cerebro emocional funciona diferente, ¿de acuerdo? No es porque ellos no quieran, es que sencillamente neurológicamente funcionan de una manera totalmente diferente a la nuestra. ¿Qué es lo que sucede cuando uno encuentra una persona así? Si tú te vistes de X manera, te empieza a criticar la ropa. Si tú te peinas de X manera, oye, qué peinado tan horrible. Obviamente no es en el primer momento, porque en el primer momento es cuando te adulan, cuando te dicen hermosa, y obviamente es ahí cuando captan ya la atención de la persona, y cuando la tienen, entonces ahí sí viene como toda esa denigración a nivel personal. Tú le puedes dar a un narcisista o a un psicópata un viaje a las Bahamas, un viaje por todo el mundo, y para ellos no es suficiente. Sencillamente porque ni fu ni fa, ni le duele, ni sienten, ni se identifican, nada. Cuando hicieron el ejercicio no les pareció bonito sentir eso, aunque sea duro, pero es bonito sentir algo por alguien. Pero resulta que estas personas no. Entonces, ahora imagínense cómo viven estas personas sin sentir. Por algo se dice que los psicópatas son infelices, son las personas más infelices del mundo. Pues la personalidad que no tiene ningún tipo de matiz, ni frío ni caliente. Esa gráfica es muy alusiva a lo que es la presentación, ¿no?, de un psicópata. El diagnóstico clínico entre psicopatía y sociopatía según DSM-5 y según la CIE-10. Los médicos que están acá tienen claridad en cómo se maneja la CIE-10, pero la mayoría no. Entonces les vamos a explicar. La CIE-10 es la clasificación de las enfermedades que se da a nivel general, enfermedades generales. Y dentro de esas está clasificada una partecita para las enfermedades mentales. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros no podemos decir que la psicopatía como tal está en el CIE-10 o en el DSM-5, no aparece. La psicopatía es una subclasificación de los trastornos de la personalidad. ¿De acuerdo? Entonces, clínicamente no aparecería. ¿De acuerdo? Se le da esa clasificación, pero ya categorizando. Es la clasificación que le ha dado la CIE-10. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros los psicólogos, los psiquiatras manejamos algo diferente, o sea, ya específico, que también la toman los médicos para hacer, digamos, una impresión diagnóstica y cuando remiten a psiquiatría. Ellos entonces se dirigen, puede ser a la CIE-10 o específicamente al DSM-5, que es la clasificación, el DSM-5 es el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales. Es a donde nosotros nos remitimos. Por eso es que es tan delicado el tema que estamos tratando hoy. Muchas personas quisieran como que uno les dijera, sí, su pareja es un psicópata, o su pareja es un sociópata, o su pareja es un narcisista, y no es tan sencillo. Vemos todos los días que suben y suben videos en YouTube, y esos videos son producto de las personas que teniendo cierta experiencia con una persona que, bueno, tenía como parecido a lo que hablan ahí, entonces ella dice, ese es un psicópata, ¿sí? Entonces esa persona empieza a estudiar y a estudiar sobre el tema y saca un video, y muy chévere, ¿no? Porque pues ella está vendiendo su video, o ellos están vendiendo su video, pero ¿qué tipo de información están transmitiendo a las personas? ¿De acuerdo? Yo creo que hay más de uno, porque empezando cuando a uno le hablan de psicopatía, como que, oh, eso es terrible, ¿cierto? ¿No les pasó? Cuando ustedes hicieron esa confrontación, pero como un psicópata, si es que un psicópata, digamos que el pensamiento común es que un psicópata es el que está en las cárceles, es un garabito o es un asesino en serie, ¿sí? Eso es lo que uno se imaginaría.
pero nunca se ha contado con el psicópata integrado, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que hay mucha información, pero no bien dirigida. Incluso muchos psicólogos que yo he escuchado y he visto están equivocados aún en las teorías que exponen. La psicopatía, de manera inicial, fue estudiada, pues ya sabemos que hay una persona, bueno, la persona que hace la escala, Robert Herr, pero es que Robert Herr también copió algo de Klecler, creo que es que se llama, el otro psiquiatra, Kleckley, Herbie Kleckley. Y Herbie Kleckley hizo una clasificación específica, pero entonces a Herr no le pareció suficiente. Entonces Herr, ¿qué dijo? Voy a tomar lo que él ya ha hecho y voy a hacer mi propio estudio y voy a hacer la clasificación, pero con base en lo que él no empezó de ceros. Él empezó a trabajar lo que ya, el precedente que le había dejado Kleckley, ¿de acuerdo? Entonces, remitiéndonos nuevamente a la parte clínica, si alguien viene y me dice, es que mi esposo es un psicópata, yo le digo, a ver, ¿cuáles son las bases para que usted diga que su esposo es un psicópata? No, es que yo vi el video de fulanito. Oh, pues sí, muy interesante, pero ¿y? No, señor. Eso lo tiene que hacer un especialista en el tema. ¿Y quiénes son los especialistas en el tema? Los psicólogos y los psiquiatras, pero no todos los psicólogos y no todos los psiquiatras, sino los psicólogos y los psiquiatras que hayan estudiado sobre el tema de la psicopatía, ¿de acuerdo? Uno no puede ir a terapia con un psicólogo o una psicóloga que no haya estudiado sobre este tema, porque muy seguramente, y recordemos que los psicópatas son tan hábiles, un psicópata perfectamente puede aprenderse todo lo que estoy diciendo yo y superarlo, y venir y dictarles una charla a ustedes, o subir un video. Hay muchos psicópatas que hablan de psicopatía, ¿lo sabía? Sí. Y eso es muy fácil de detectar, pues al menos los que estamos entrenados en el tema. Hay muchos psicópatas que hablan de que y para ellos todas las personas son psicópatas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un psicópata puede confundir en el sentido de que, perdón que lo señale, si el señor de ella es un psicópata y yo lo identifico y yo soy una psicópata, hay un choque. ¿Por qué? Porque hay una identificación. Puede ser mi peor enemigo. Entonces yo termino odiando a los psicópatas, porque es que me estoy reflejando ahí y eso no me gusta. Y se habla perfectamente del tema siendo psicópata. Un psicópata puede hacer las veces de abogado porque puede estudiar el tema, puede estudiar medicina, no certificadamente, pero pues de manera informal, y puede hacer un video en YouTube y todo el mundo dice, oh, sí es un médico. Puede hacerse pasar por un cura falso, puede incluso hacer cirugías porque aprende la técnica, o sea, ellos son muy hábiles, hacen todo, ¿de acuerdo? Entonces, la gente que está observando y que no sabe del tema le creen, pero llega el especialista y dice, este no es lo que dice ser, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que es muy delicado a quién nos dirigimos para tratar este tipo de temáticas, porque podemos estar interactuando con un psicópata y nos puede estar asesorando de una manera inadecuada. Remitiéndonos a esto, lo enmarca dentro del trastorno de la personalidad como un subtipo, ¿de acuerdo? Un subtipo clínicamente hablando. Dentro de estos, también especifican el trastorno de la conducta, y es cuando el niño viola de manera persistente las normas o los derechos de los demás. Desde ahí, desde ese momento, para las personas que tengan hijitos, no sé, entre un mes y 5 añitos, ya tienen que tener en cuenta cómo se comporta esa personita. Si es de los que agreda a sus compañeros continuamente, si es de los que le gusta como las cosas malucas, o sea, como las cosas agresivas, quitarle las cosas a los compañeritos por la fuerza, utilizar los golpes, hay que tener cuidado, ¿no? Porque desde ahí ya se puede estar reflejando una conducta psicopática. No necesariamente, y por eso es tan importante corregir desde ese momento. ¿Cómo se corrige? Pues con el ejemplo básicamente.
¿cierto? Con el buen ejemplo. Trastorno de la conducta con emociones prosociales limitadas. Básicamente es lo mismo de lo que estábamos hablando ahorita. Trastorno negativo negativista desafiante. Son esos muchachitos que desafían a los papás y que ya muestran actividades delincuenciales y que no les interesa pasar por encima de la autoridad de sus progenitores o de los tutores. ¿De acuerdo? La cleptomanía, la piromanía y el trastorno de la personalidad antisocial como tal. Este trastorno de la personalidad suele iniciarse más o menos a los 15 años, en donde se presenta un comportamiento absolutamente irresponsable a nivel social, a nivel familiar, ¿cierto? Transgrediendo las normas. Ya dijimos que en la sociedad hay una media y es a la que nosotros debemos estar sujetos. ¿Qué pasa? Esa media es positiva y negativa. Positiva cuando cumplimos con todos esos requisitos, respetando, adaptándonos a las necesidades de los otros y que los otros también nos respondan a esas necesidades. Si nos vamos al extremo negativo o positivo, ya es disfuncional. ¿De acuerdo? Porque si nos vamos al extremo positivo, entonces de pasarnos de queridos, de buena gente, entonces pues ya nos van a tomar por tontos, van a pasar por encima de nosotros y no nos van a respetar. ¿De acuerdo? Y si nos vamos al otro lado, pues entonces ya estaríamos en la posición de estas patologías. La CIE-10 básicamente lo que hace es clasificar y si nos remitimos, si ustedes tienen la oportunidad de ver una clasificación de este tipo, la encuentran en el apartado del F60 al 69 como trastornos de la personalidad y del comportamiento adulto. Fíjense que aquí tratan problemas netamente conductuales, no estamos hablando de una patología. Básicamente conductuales, y en ese sentido ahorita miramos que no va a haber ningún tipo de tratamiento. Criterios para el diagnóstico de la personalidad antisocial. Esto ya lo conocemos, pero vamos a repasarlo. Si quieren, pueden tomar nota para que lo tengan en cuenta. Es un patrón general de desprecio y violación de los derechos. O sea, ya estamos hablando del trastorno como tal. Ahorita estábamos hablando de los niños, pero es que ya estamos hablando de cuáles son los criterios en el adulto. ¿Sí? A esto es a lo que me refiero cuando yo les digo, ¿y ustedes cómo saben y que están seguros de que su pareja es un psicópata? ¿O que es un sociópata o que es un narcisista? ¿Cómo saben? Esto es lo que nos indica, ¿de acuerdo? Y en esto está basado el PCL, que es el cuestionario que nos indica pues la psicopatía. Es lo que se le practica a la persona, lo que nosotros hacemos, el cuestionario. Todas las patologías tienen una medida. ¿Cómo se hace esa medida? Pues nosotros hacemos unas entrevistas, desde la psicología jurídica y forense, que también es un término que asusta. Cuando a ustedes le hablan de, yo no sé si me presento, yo soy clínica y también especialista en jurídica y forense, pero me gusta más utilizar el término clínico porque pues, es más conocido. Pero si yo les digo que soy especialista en jurídica y forense, obviamente la gente va a decir, uy, qué feo, porque es que la forense se asocia con muerte, se asocia con delito. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que hace un psicólogo jurídico y forense y qué es lo que une al psicólogo jurídico y forense con el clínico y con la ley? ¿Cierto? Es un enlace bastante interesante. ¿En qué sentido? Cuando nosotros hacemos un perfilamiento, que es el trabajo que hacemos los psicólogos forenses, nos llaman para hacer un perfilamiento. Nosotros, aunque tengamos todos estos criterios, debemos tener en cuenta el estado mental de esa persona para poder determinar una impresión diagnóstica. Impresión diagnóstica, ni siquiera diagnóstico. Fíjense cómo es de delicado el tema. ¿De acuerdo? Entonces, nos dicen, nos exponen el caso, hacemos la investigación y miramos la condición mental de esa persona cuando cometió un delito. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si a mí me pusieran a hacer el perfilamiento de Garavito, que es un violador,
pues es un perfil criminal. Pero si me ponen a hacer un perfilamiento de alguna de las parejas que ustedes han tenido, es un poco compleja la situación, porque la ley no lo asume como un delito, ¿de acuerdo? Ojalá sí, ojalá la ley tuviese en cuenta las secuelas emocionales y las secuelas psicológicas que deja tener una relación o ser parte de una relación de este tipo, porque la destrucción que dejan a nivel moral, a nivel psicológico es indescriptible. Estos son los criterios. Si se cumplen 3 criterios de todos los mencionados, entonces estamos diciendo, estamos concluyendo que hay una persona con características de psicopatía o de sociopatía, ¿de acuerdo? La despreocupación imprudente por la seguridad de los demás, la irresponsabilidad, eso todo ya ustedes lo manejan. El sujeto tiene al menos 18 años, porque es importante ese punto, porque si es un menor, se le considera y se le trata legalmente como tal, ¿de acuerdo? Pero si es una persona adulta, entonces ya podríamos definir que es un comportamiento de una persona con conciencia. Estamos diciendo que enlaza a la psicología clínica con la psicología forense y con la ley. Entonces, cuando se hace un peritaje, se lleva el informe y se sustenta, ¿de acuerdo? Y yo no le puedo llegar a un juez diciéndole, no, es que esa persona asesinó a alguien, entonces por lo tanto es un psicópata. Porque me dicen, ¿usted hizo pruebas? Y yo le digo, no hice pruebas. ¿Y qué es lo que sucede? Esa persona me puede hasta demandar. Porque si yo no tengo la sustentación científica, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, es importante tener en cuenta eso. Eso es lo que nos exigen a nosotros. Si una persona comete un crimen, porque no estamos hablando de la parte emocional, estamos hablando ya de lo criminal. Dentro de la esquizofrenia tiene síntomas positivos y síntomas negativos. Positivos es cuando la persona se encuentra estable, está medicado y está estable. Pero por una de esas no se tomó su medicamento y entró en una crisis, ¿cierto? Esas crisis generan periodos en los que la persona escucha voces que le ordenan matar o ve monstruos que lo están atacando y él se defiende, ¿de acuerdo? Entonces, eso se consideraría imputable o inimputable. Inimputable, obviamente. Es muy diferente que la persona lo haga de manera consciente, ¿sí? Porque es que los psicópatas y los sociópatas actúan conscientemente. Ahí no está fallando la conciencia, ahí está fallando son los sentimientos, ¿de acuerdo? El comportamiento es lo que está fallando, pero la conciencia está intacta, ¿de acuerdo? O sea, que todo lo que ellos hagan es de manera consciente. Entonces, hagamos, eso es lo que quiero que quede muy claro. El análisis comparativo entre la psicopatía y la sociopatía. ¿Por qué es tan importante esto? Porque yo sí quiero que se lleven de acá esa información en la que diferencien y sepan realmente con quién estuvieron y cuáles son las características para que no se me vuelvan a confundir. Y el día que vean una información en YouTube, entonces la tengan bien clara. Los psicópatas, según los estudios de los especialistas, se dice que la psicopatía es de origen neurológico, netamente, o sea, hay un defecto a nivel cerebral que hace que ellos se comporten así, ¿de acuerdo? Y tiene que ver con el lóbulo frontal, y el lóbulo frontal, ¿qué es lo que maneja? Pues la parte emocional, ¿listo? La sociopatía trabaja sobre el marco de que es un producto de un trauma infantil, o sea, ya eso es algo social, es algo ambiental. Entonces, estos niños han sido maltratados, han sido subyugados, han sido denigrados y han sido muy dañados en su ego, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa? Pues que ellos enmascaran y ellos encapsulan ese tipo de emociones y dicen, yo prefiero no sentir para no seguir sufriendo, yo prefiero no entregar para que no me dañen, ¿de acuerdo? Ellos funcionan de esa manera, pero es algo que ha generado el entorno social.
Entonces, si vemos la diferencia, psicopatía de origen cerebral y sociopatía. Y ahorita vemos cómo funciona la parte mental, la parte cerebral, y verán que es muy interesante. Los psicópatas poseen una personalidad encantadora, pues si ya alguno ha tenido una experiencia por ahí con personalidades de este tipo, entonces lo que le hace ser manipuladora, lo que hablábamos ahorita, ellos atraen mucha gente, ellos son especialistas en ser adorados, se convierten en dioses sin querer, ¿no? Y los otros son los súbditos, son los sirvientes, mejor dicho, se arrastra uno pues para adorar a ese personaje tan hermoso, ¿de acuerdo? Los sociópatas son nerviosos y volátiles, ¿sí ven la diferencia? Uno, son encantadores, son sociales, espectaculares, funcionan muy bien dentro de la sociedad, no dentro de la relación. Y los otros son nerviosos y volátiles, son impulsivos, los sociópatas son impulsivos. Reaccionan de un momento a otro, sacan una ira y uno dice, ¿pero qué le pasó a esta persona? Si uno no sabe con quién está tratando. Y ahí es donde cometen los crímenes, porque ellos no controlan sus impulsos. Son incapaces, los sociópatas, de tener un trabajo estable, les es muy difícil el manejo de las relaciones interpersonales. Otra diferencia. Psicópatas, divinos, encantadores, sociópatas no pueden manejar las relaciones interpersonales. Es muy difícil encontrar a un sociópata con una relación estable, porque es que no se soportan ni ellos mismos. Son de un genio terrible. Bueno, otras diferencias. La mayoría de los psicópatas tienen una vida familiar estable, pueden durar años. Yo he encontrado o he tenido pacientes que duran con sus depredadores emocionales 40 años, 50 años. Y aún así, las personas, cuando conocen la información de cómo funcionan los psicópatas, ya quieren salir de ahí. O sea, lo que uno diría, pero ¿ya qué? Si se ha aguantado 50 años. No, señor. La persona lo que dice es, quiero pasar mis últimos años, aunque sea, si me quedan 10 años, 5 años, 2 años, lo que sea, pero quiero vivir tranquila. Quiero experimentar algo que nunca he tenido. Eso es lo que piensan ellos. Los sociópatas son espontáneos a la hora de cometer un crimen y presentan desórdenes antisociales. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo les decía ahorita de la reacción, son sumamente reactivos. Uno no le puede hacer un chiste a un sociópata que vaya en contra de su pensamiento, no de su imagen, porque a ellos su imagen no les interesa. Vamos ahorita a ver el comportamiento del narcisista y es totalmente diferente. Al sociópata no le interesa que uno le diga feo, porque es que para ellos, digamos que el que está equivocado es el otro. Yo no. Si eso es lo que piensa de mí y se ríen. Oye, pero es que tú quedaste en ridículo. No me importa. Ellos son los que están equivocados. Yo soy perfecto. No tienen conductas así antisociales. Los psicópatas, la mayoría son psicópatas integrados y son los depredadores emocionales. Son los que mandan a la gente a las clínicas, ya sean amigos, familiares, ya sean conocidos. Los sociópatas vienen entonces de los hogares de donde hubo maltrato, abuso sexual, violencia física. Veamos el caso de Garavito. Si tenemos esta información, ¿en dónde clasificaríamos a Garavito? Sociópata. Porque él dice que fue abusado sexualmente, que fue maltratado, entonces coincidiría la información. Él es un sociópata, no un psicópata. Y la información que le venden a uno no es un psicópata. Bueno, ya para terminar con el análisis comparativo entre estos dos perfiles, el psicópata carece de emociones. Y como cosa curiosa, porque es que el psicópata casi no comete crímenes, porque es que él no tiene esos sentimientos y esa impulsividad que el sociópata sí. El sociópata sí siente la necesidad y el sociópata, ahorita como vamos a ver el cerebro, sí siente emociones, pero no emociones de las nuestras, sino emociones netamente negativas, emociones que lo llevan a cometer esos crímenes. Al sociópata le gusta ser aclamado, es adicto al sexo y es asesino en serie. Nos han dicho que el psicópata es adicto al sexo. Mentira. El psicópata a veces no tiene ni deseo sexual. Entonces, verifiquemos qué clase de perfil fue el que tuvimos.
Fíjense que el sociópata sí es adicto al sexo. El sociópata es el caldo de cultivo de todos los vicios. Mientras que el psicópata, pues está integrado, ¿no? Cuida su imagen, le gusta que le digan señor, se viste muy bien. Diría uno que es perfecto, inteligente, qué hombre tan maravilloso, qué mujer tan bonita y tan íntegra, ¿cierto? Pero no sabemos lo que hay debajo de esa caparazón. Entonces ya habíamos hablado del cuestionario de Hare y dijimos que es una continuación del trabajo de Cleckley. ¿Cuál es la diferencia entre Cleckley y Hare? Cleckley, él estuvo en la posguerra, más o menos al año 1941, y él tuvo que tratar a pacientes que venían de la guerra con muchos traumas, y él creía que ya lo había visto todo, pero resulta que cuando empezó a ver estas personalidades vio unos indicadores que no había conocido. O sea, él había visto esquizofrenia, había visto depresiones, estrés postrauma, pues por la misma guerra. Pero cuando empezó a observar este tipo de conductas, dijo, no, aquí hay algo raro. Y él hizo un estudio, entonces en ese libro exponía cuáles eran las características de una psicopatía, pero sin saber todo lo que implicaba. Él empezó a anotar y tomaba nota de qué era, cómo actuaba, qué era lo que hacía, qué era lo que, digamos, desencadenaba ese comportamiento, en fin. Y el trabajo lo vino a complementar Hare, donde es un cuestionario de 20 preguntas, pero como les digo, ni se les ocurra practicarlo ustedes o aplicarlo ustedes, porque muy seguramente no va a haber la imparcialidad ni la objetividad al aplicarlo, ¿sí? Porque se han puesto sus sentimientos. ¿Listo? Eso solamente lo puede hacer el psicólogo, y no solamente la aplicación, tiene que haber una entrevista, tiene que haber un proceso de observación y de análisis, que eso es súper importante. ¿Listo? Entonces, porque muchos dirán, no, yo ahora cuando conozca a alguien lo voy a aplicar, y muy seguramente se equivoquen, ¿no? Por las apreciaciones personales. Como ya vimos, la diferencia entre psicopatía y sociopatía, ahora miremos, porque hay mucha confusión en este tema también, ¿cierto? Ustedes no saben si sus parejas fueron o narcisistas o psicópatas, porque es que el esquema de comportamiento es muy similar. Bueno, entonces, el diagnóstico diferencial se hace con base en: el narcisista no pudo conciliar sus virtudes, estamos hablando de la infancia, ¿no? Sus virtudes, entonces, entre lo malo y lo bueno, él prefirió escoger lo bueno para proteger su ego. ¿De acuerdo? Entonces, como yo sé que tengo falencias a nivel de ego, yo tengo una baja autoestima, pues prefiero poner como una máscara y presentarme como bonito ante la sociedad. No sé si me hago entender. ¿Sí? Perfecto. El psicópata se hizo una negación de su realidad. Se hizo una negación de su realidad. Por esa razón se sienten dioses. Máquinas que deben absorber toda la energía a nivel emocional de los demás. Pueden fingir emociones diversas, pero no las experimentan. El narcisista, yo no sé, bueno, hagan allá sus esquemas mentales sobre lo que han vivido. El narcisista a veces muestra esa impulsividad y esa emotividad porque él sí quisiera, o sea, como que él quisiera aproximarse y saber qué es amar, qué es sentir. Pero es que sencillamente su aparato psíquico no se lo permite. No tienen con qué. Es como pedirle hijos a una mujer estéril. Perdona pues la comparación, pero es así. O sea, ellos quisieran, y por eso es que ellos nos envidian tanto. Porque así nosotros tengamos que llorar por amor o por una pérdida, como estamos haciendo ahorita el ejercicio, ellos quisieran parecerse a nosotros, pero no les alcanza, ¿sí? No están dotados psicológicamente, ni fisiológicamente, ni emocionalmente para lograrlo. En cambio, el psicópata se hizo una negación en su infancia de todo eso y finge emociones. Él puede hasta pedir perdón. El psicópata puede pedir perdón, pero de manera fingida. ¿De acuerdo? Pueden arrodillarse o pueden decir que lo sienten o bueno, cualquier cantidad de cosas para
para llamar la atención. Dime. Al narcisista no le importa porque es que él no siente nada. ¿Sí ven la confusión que había ahí? ¿Logran captarla? Muchos pensaban que estaban invertidos. Al narcisista no, pues es que mira lo que está abajo, Magdita. Tiene incapacidad. A él no le interesa lo que tú pienses. Él es perfecto. Él es el merecedor, es el Dios. Ahorita vamos a ver la historia precisamente del narciso. El psicópata lo que hizo fue una desconexión de sus emociones, ¿de acuerdo? Por esa historia que vivió. Sigamos con la comparación. Los narcisistas se deshacen cuando la vida les demuestra lo contrario. Es decir, tú le dices a un narcisista, oye, qué horrible te ves hoy. Se descomponen. Eso es lo que los derrumba. O sea, emocionalmente, tú dirías, oiga, sí, lo tocó. ¿Pero qué tocamos? Pues su ego, que es con lo único con lo que cuentan. Digamos que es con lo único que los hace valer como personas frente al mundo. Es su máscara, su barrera. Y si tú le quitas esa máscara, entonces, ¿qué va a hacer? ¿En qué queda? Entonces, le dañas muchísimo su ego cuando tú le dices cosas feas sobre su aspecto o sobre sus capacidades o sus cualidades. En cambio, dile lo contrario, dile, eres hermoso, eres la persona más maravillosa, yo nunca había conocido a alguien como tú. ¡Wow! El ego se les infla y son personas que le evitan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se tiene contento a un narcisista diciéndole cosas bonitas? ¿Y cómo se descompone? Pues todo lo contrario. El psicópata es incapaz de esa profundidad en la emoción, solamente actúa para manipular. ¿Listo? Solamente actúa. Tengamos en cuenta, si tiene todas esas características que ya vimos, pero algún día les dice o les pide perdón o actúa con llanto o con alguna emoción, es porque sencillamente algo está tramando. El psicópata usa porque el sufrimiento ajeno le produce placer, sometimiento. ¿De acuerdo? Miremos entonces el caso de psicopatía de Garavito. ¿Qué es lo que sucede con Garavito? Cuando él abusaba de los niños, también hay un fetiche y un componente sádico que era llevarse algo, y él anotaba, ¿no?, los nombres de los niños a los cuales había abusado, los anotaba porque cuando empezaba a repasar su lista, ese recordar a todas sus víctimas y todo lo que sucedió le generaba un placer. Un placer, eso es a lo que llamamos el complemento sádico, el componente sádico. ¿De acuerdo? El narcisista abusa porque necesita sentir que es superior y grandioso. Es algo como ingenuo comparado con esto, ¿no? Uno diría, pues, no haría nada de daño, pero sí hace daño, porque abusa cuando encuentra una persona con valores, cuando encuentra una persona muy positiva, cuando encuentra una persona que tiene un trabajo estable, que es creyente en una familia, que cree en una segunda oportunidad. Ese es el pensamiento perfecto de una persona que haya sido víctima de un perfil de estos. Lo voy a cambiar. Yo utilizo un término que es muy maluco, pero que viene como anillo al dedo, y es regenerar gamines. Eso es como el pensamiento que tienen o tenemos las personas que sí somos emocionales. Algún día va a cambiar. Le voy a dar una última oportunidad, y en esa última oportunidad se quedan 20 y hasta 30 veces, ¿cierto? Si no se conociera esta información. Es una amenaza a su ego, te conviertes en un perfecto enemigo del narcisista cuando lo criticas. Y el psicópata, aunque necesita admiración, es más importante su impulso a hacer lo que le da la gana. A él no le importa, como les decía ahorita. Si hacen el ridículo, no me importa, la bella indiferencia. Ellos son los del problema, no yo. Y fíjense que desde chiquitos, ¿no? Porque si hubiésemos refrenado ese comportamiento asocial del que hablábamos pues en la infancia, si se hubiese corregido, ¿cómo? Con conductas proactivas hacia el bienestar social, hacia el bienestar grupal, hacia la protección a los más débiles,
hacia la honestidad, todos los valores, pues muy seguramente no habría alcanzado a llegar allá, ¿cierto? Pero con una corrección a tiempo. Las personas que llegan a la psicopatía es porque tuvieron un vínculo familiar, pero exageradamente tóxico, dañino. Al psicópata no le importa que lo admiren, porque asume que los demás están equivocados. Eso ya lo habíamos hablado, ¿no? Entonces, aquí está un apartado de la Academia de Psiquiatría Americana. Entonces, ahí nos definen a la psicopatía como la predisposición genética. Su neurobiología los hace diferentes cuando le agregamos a estos factores epigenéticos, o sea, todo lo que tiene que ver con los genes de madre, de padre y de familiares antecesores, pues obviamente hay una mayor predisposición, ¿de acuerdo? Así, mira, cuando hay esos factores epigenéticos, por más que se corrija, es muy complicado, porque se repite, es algo generacional, ¿de acuerdo? Entonces, podría corregirse, pero sí hay un ambiente tóxico y además hay factores epigenéticos, miremoslos acá, todo lo que está alrededor de la genética de ese niño o de esa niña, y psicosociales, pues obviamente está el caldo de cultivo perfecto para crear a un psicópata, ¿de acuerdo? Entonces el resultado sería que algunos la llamarían psicópata en potencia, pero ya es muy difícil. Si hay el factor social y se recompone, se regeneran con conductas positivas, con amor, se podría llegar. Pero si hay los dos factores es un poco más complejo de manejar. ¿Listo? Entonces, la culpa, la frialdad que ellos presentan, eso se manejaría con todas esas comportamientos y sobre todo el ejemplo, ¿no? El ejemplo. Y hay niños que llegan, bueno, salen de una familia tóxica, dañina, y llegan a un colegio tóxico y dañino donde les hacen bullying. Lo que llamaba Martica ahorita tiene también un nombre, ¿no? En los colegios se llama bullying y en las empresas se llama mobbing, que viene a ser lo mismo, pero ya con personas adultas, ¿no? La psicopatía, el origen, psique, que significa actividad, alma o actividad, y patos, que significa emoción o sentimiento. No se le puede, como les decía al inicio, no se le puede denominar una patología, en ese sentido estaríamos mal ubicados ahí, porque repitamos que es un trastorno del comportamiento por, digamos en este caso, por situaciones familiares, sociales, u otras, ambientales, u otras por, como es la psicopatía, por factores ya netamente neurológicos. ¿Listo? Entonces, eso está como un poco relegado y replanteado. Es una anomalía psíquica por obra de la cual, a pesar de la integridad de las funciones perceptivas y mentales, se halla patológicamente alterada la conducta social del individuo, eso ya lo habíamos dicho. Y aquí están los criterios para el diagnóstico del trastorno social, pero desde la CIE-10. Coincide mucho, tiene que ver mucho con lo que hablamos ahorita del DSM-5. Bueno, la incapacidad para mantener relaciones interpersonales, el irrespeto por los demás, baja tolerancia a la frustración, la incapacidad para sentir culpa. Fíjense que coincide mucho, ¿no?, entre las dos clasificaciones, CIE-10 y DSM-5, porque por acá tenía un apartado en donde la CIE-10 le da más importancia a lo conductual y el DSM-5 le da más importancia a lo emocional. Esa es como la única diferencia entre los dos. CIE-10, conductual, y DSM-5, emocional. ¿Listo? Marcada predisposición a culpar a los demás. Wow, esas personas son... Yo creo que en todo hogar hay una persona así, y en todo trabajo también hay una persona así. Las personas que quieren... Cuando hay alguien que se queje y su desgracia es por culpa de fulanito y no progresa por culpa de este otro, y todo lo que hagan en todo lo que hagan les va mal, pero por culpa de otros. O sea, nunca dicen que es culpa suya. Siempre es, ¿cómo es? ¿La culpa es de la vaca? Algo así. Irritabilidad persistente, no todos los psicópatas son criminales. Fíjense que
si nos pusiéramos a pensar en que, bueno, ¿cuántas personas en este momento habrán en que anoche llegó el marido borracho, la golpeó, la denigró, y muy seguramente están con alguna de estas personalidades y no lo saben? Qué bendición saberlo, ¿no? Es algo muy chévere, y si se puede compartir y replicar esta información es genial. Pero pónganse ustedes a pensar cuántas personas en este momento, hombres y mujeres, ¿no? Porque no nos podemos quedar solamente en el caso de las mujeres, o sea, víctimas, mujeres, no. Hay hombres también víctimas. Hace poquito hubo un caso con el que yo no estuve de acuerdo, lo perfilaron gente que no sabía del tema, y perfilan a la mujer como la víctima y al pobre tipo como el psicópata, que bueno, en fin, me reservo el caso, pero bueno, yo no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo, porque el perfilamiento dice que la mujer era la psicópata. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella se presenta como víctima, actúa como víctima, y los incautos o los que quieren protagonizar le creen. Entonces se van a defender y caemos en un círculo vicioso, porque si estamos defendiendo una causa, entonces ¿cómo vamos a generar semejante controversia? ¿Qué credibilidad vamos a tener si no actuamos? Un psicólogo, un psiquiatra, un perfilador nunca puede actuar bajo la emoción. Es decir, yo nunca puedo determinar quién es esa persona, el perfil de esa persona, basándome en mis emociones, porque si no estaría fallando. Sería tanto como lo que yo les dije ahorita: si ustedes aplican esa prueba, están actuando bajo sus emociones, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no podemos, igual que un médico, igual que un abogado, no pueden actuar bajo sus emociones, porque el trabajo fallaría, el producto final estaría viciado, ¿de acuerdo? Bueno, esto ya lo hemos manejado. No vas a ver comportamientos extraños en el inicio de una relación, aunque sí. A ver, bueno, pasémoslo y ahorita tratamos ese tema ya en profundidad. Las relaciones adictivas que generan los psicópatas. Hay una escritora que se llama Susan Forward, y ella escribió un libro que se llama Cuando el amor es odio. ¿A qué hace referencia ese libro? A la adicción, ¿cierto?, que tiene una mujer hacia las personas agresivas, hacia su victimario. Señorita, gracias. Hacia su victimario. Entonces, eso es lo que genera este tipo de relaciones. Cuando son relaciones que oscilan entre subir y bajar emocionalmente, eso aumenta la adrenalina, ¿cierto?, en el cuerpo, y genera la adicción. Pero bueno, es un brochacito que les estoy dando porque vamos a adelantar ahorita. Y este es un clásico que refleja perfectamente cuando una persona se vuelve adicta a las personas agresivas. Para los que me dicen: oiga, pero es que yo no salgo de relaciones tóxicas, porque ya se adaptan tanto y se acomodan tanto a ese estilo de vida en donde son agredidas y maltratadas. Marietana hace referencia a los complementarios. ¿Sí? ¿Alguien ha leído Marietana? Yo creo que sí, o lo ha escuchado. Es un psicólogo, un psiquiatra argentino, pero Clecley hace referencia a los complementarios no por verlos desde el punto de él, desde el punto profesional, como complementarios, no, sino que es así como nos ven los demás, esas personalidades, complementarios. ¿Qué es lo que le falta a él y que esa persona no tiene? Entonces, hey, te necesito para vivir, ¿sí? Ven, que yo quiero maltratarte, ven que yo quiero dañarte, porque tú eres la bondad y yo soy la maldad, ¿de acuerdo? A eso hace referencia a esto, y cómo esa persona entra en ese ciclo destructivo y se hace cómplice, tanto así que va en contra de sus propios valores, que si el tipo le propone que robe o la mujer le propone que haga algo malo, llega a hacerlo. ¿Por qué? Porque está subyugada y absolutamente hipnotizada, y eso le hace sentir como un beneficio momentáneo, y después, aunque
inunde de tristeza, de depresión y de llanto y demás emociones, pues ella se conforma o él se conforman con ese pedacito que les hace sentir plenos. Este es el proceso que ustedes ya conocen, el proceso en el que inicia la relación con una personalidad tóxica, llámese psicópata, sociópata o narcisista. Eres un ser especial, compartimos tantas cosas en común. Bueno, eso ya lo tienen claro, ¿cierto? Es como para recordárselo y que no se les olvide, porque no quiero que vuelvan a caer. En síntesis, te hacen ver como la persona más hermosa del mundo. Ven, me haces un favor. Vamos a leer entonces cómo se da inicio al narcisismo. ¿Cómo se da inicio al narcisismo? Hay un cuento, no sé si ustedes lo hayan escuchado, sobre el Narciso. En el pleno apogeo del Imperio griego, había un joven que respondía al nombre de Narciso. Era guapo, alegre y sobre todo apuesto, algo que volvía realmente loca a las jóvenes griegas de aquel momento. Sin embargo, uno de los grandes defectos del Narciso era que solo sabía quererse a sí mismo. Da igual lo guapas que fueran o ricas que fuesen estas mujeres que se le acercaban, que siempre la rechazaba. Su ego y vanidad le impedían querer más a una persona que a sí mismo. Un claro ejemplo de esto fue cuando Eco, una ninfa del monte Helicón, intentó agasajar al joven Narciso con su bella e inocente voz. De hecho, antiguos mitos y leyendas decían que la voz de femenina podía articular las más bellas y bonitas palabras jamás escuchadas, pero sobre Eco caía una fatal maldición. Era celosa, esta ninfa no quería que escandalizase a su esposo Zeus y por ello la maldijo, quitándole su voz y provocándole que solo pudiese articular la última palabra de la persona con la que estaba conversando. Pero como todos sabemos, el amor es un sentimiento tan fuerte que Eco no se podía permitir perder a Narciso. Por ello, un día le siguió furtivamente a través de los bosques para hacer saber sus profundos sentimientos. Pero se antojaba imposible debido a su horrible maldición. ¿Y qué hizo? Se sirvió a su sintonía con la naturaleza y los animales para que éste le dijeran a Narciso que lo amaba profundamente. Narciso se tomó la declaración de esta ninfa como cierta. ¿Cómo era posible que él pudiese enamorar a una chica muda? El más guapo y apuesto de toda la península del Penoso, el que podía tenerla a las jóvenes guapas y bellas a todas en Atenas. Esparta o Corinto, él no tenía rival sobre la faz de la tierra. En definitiva, Narciso no salía de su asombro. Tras la reacción jocosa de Narciso, Eco se marchó a las cuevas para pasar el resto de su vida sola, triste y rota de desamor. Sin embargo, antes de su muerte, esta musa oró Némesis, deidad de la venganza y la justicia divina, que maldijo a Narciso a enamorarse únicamente de su propio reflejo. Y vaya si tuvo efecto esta maldición, y es cuando Narciso fue un día al río Estigia para refrescarse un poco. Este se acercó, se vio reflejado en el agua y pensó: pero qué guapo soy, voy a acercarme un poco más, para deleitarme un poco más con mi belleza. Narciso se acercó tanto al borde para admirarse que cayó finalmente al agua y murió ahogado. La maldición que propuso Eco funcionó a la perfección y Narciso pasó el resto de la eternidad en el inframundo, atormentado por su soberbia y vanidad. Con el paso de los siglos se dijo que en este lugar creció una flor de lo más particular, que se caracteriza sobre todo por su enorme belleza y colorido en sus pétalos. Se le dio el nombre de Narciso. Si exploramos este relato de la mitología griega a nuestros tiempos, les diría que huyesen a las personas vanidosas y narcisistas. Solo les traen dolores de cabeza, ya que son sujetos de lo que solo piensan
de lo que solo piensan ellos mismos en la mayoría de las ocasiones. Su ego y orgullo le impediría ver muchas veces y empatizar con los demás, algo que ya sufrió Eco, la protagonista de esta triste historia, con lo que muchos de ustedes se sentirán identificados. Fíjense en la época en que esos son como historias de la época griega, ¿no? Pero imagínense que tiempos remotos, ¿sí? Y describe perfectamente el comportamiento y no ha cambiado, ni cambiará, ¿no? Porque es algo que ya dijimos que es netamente fisiológico. Bueno, los antecedentes históricos, entonces ya vimos desde dónde desprende los antecedentes históricos. Según el cristianismo dice que el pecado aparece en el mundo porque Satanás se ve atrapado por sus propias fantasías de omnipotencia y gloria y rechaza humillarse a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hacemos como la comparación entre el Narciso, que se cree el dueño del mundo, superior a Dios, y el Satanás, ¿no? O sea, en pocas palabras, Satanás es comparado con el Narciso, ¿no? Por orgulloso y por sentirse superior. Según las religiones orientales, contemplan la vinculación al sí mismo como parte de la psicopatología cotidiana normal, de la que la persona debe deshacerse antes de alcanzar la iluminación. Bueno, eso sí es como algo histórico, pero no le veo trascendencia. Veamos entonces el trastorno menos frecuente de todos los trastornos de la personalidad, según el DSM-5 y según la CIE-10. Se dice que mayor al 1% en la población general, algunos hablan del 3%, eso es incierto. Lo único cierto es que existen y una gran cantidad y que nos rodea y que estamos expuestos a ellos todos los días y en todo momento y en todo espacio. ¿De acuerdo? Entonces, como ustedes ya saben clasificar y saben más o menos en qué están, espero que ya tengan un poco de prudencia. Del 2 al 16% en la población clínica, dijimos que la población clínica son los que están identificados, ¿de acuerdo? La subclínica, identificados como criminales, ¿de acuerdo? Y la población subclínica es la que no está identificada y la que convive con nosotros sin hacer daño, daño criminal, ¿no? Sin cometer actos criminales, pero que hacen el daño emocional, que es muchísimo más grave. Y que tiene mayor prevalencia en varones. Bueno, los criterios diagnósticos. Bueno, yo creo que eso también ya lo saben, pero repasémoslo así a grandes rasgos. El patrón general, lo que enmarca al narcisismo, es ¿cómo se llama? El querer ser superior, la grandiosidad, ¿cierto? La necesidad de ser admirado y la falta de empatía. Básicamente eso, necesidad de ser admirado, la grandiosidad y la carencia de empatía. Son lo que enmarcan el comportamiento narcisista. Tiene un grandioso sentido de autoimportancia, ya lo hablamos, está preocupado por las fantasías de éxito. Hay algunas personas que dicen que los psicópatas y los narcisistas no tienen un proyecto de vida, o sea, que no pueden mantener un proyecto de vida, pero yo lo refutaría. ¿Por qué razón? Cuando un personaje de estos que quiere alcanzar éxitos políticos, eso es un proyecto, y lo mantienen y lo logran. Recordemos que en la política, digamos que en los grupos muy importantes a nivel social, llámese iglesia, llámese política, bueno, claro que la iglesia también es un cierto grupo político, las fuerzas militares, yo trabajé en las fuerzas militares y doy fe de eso, allí se ve un narcisismo y una psicopatía increíble. En ese momento no había estudiado en profundidad la psicopatía, pero hoy en día lo entiendo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso, todo lo que estamos viendo ahí básicamente es lo que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Es más o menos para que ustedes lo vuelvan a recordar. ¿Cuál es el ciclo destructivo del narcisista? La casa, que ya vimos que es cuando hay tipos que empiezan a perseguir a las mujeres que se bajan de un bus, por ejemplo, y ven a la presa perfecta, la siguen, así no tengan que continuar con esa ruta, pero la siguen porque ellos quieren saber en dónde trabaja.
Entonces se bajan, la siguen, ven dónde trabaja. A los 8 días la están invitando a almorzar. Le dicen que, bueno, le piden el número telefónico, le dan sus regalos, sus detalles, o sea, se portan súper impresionantes, o sea, impresionantemente bonitos, ¿no? Y la persona dice, uy, encontré a mi princesa o a mi príncipe azul. Y bueno, vamos. El bombardeo de amor. Entonces vemos al señor allá entregándole las rositas, las rositas, los chocolates, el anillo, dependiendo de las capacidades que tenga cada uno. ¿De acuerdo? Los viajes, si está en la medida de sus posibilidades económicas. Y en esta fase ya han capturado, primero ya han capturado la atención de su víctima y segundo la tienen idiotizada con los detalles. El príncipe azul, o sea, es la quinta maravilla, qué hombre tan espectacular. No, mejor dicho, las mujeres, sobre todo las mujeres, nos hacemos a la idea que ya, con este terminamos el resto de nuestra vida, hasta viejitos. Sí, porque generalmente uno busca parejas con la finalidad de procrear, ¿no? Eso es lo que uno se imaginaría. Entonces, ya viene la triangulación. Después de que ya está captada la atención y que él ve o ella ve que esa persona no puede vivir, que es como el aire para respirar, para estar en este mundo, o sea, se hace indispensable. Entonces después ya viene la triangulación. La triangulación, ¿qué finalidad es la que tiene? Pues sencillamente decirle a la otra, oiga, usted tiene muchísima competencia, entonces tiene que cuidarme, ¿cierto? Si usted no me cuida, entonces va a venir otra u otro y se va a llevar semejante premio. Y usted no puede desperdiciar esto que tiene enfrente, ¿sí? Porque yo soy lo mejor y siempre están vendiendo esa idea, yo soy lo mejor, yo soy la persona más bonita, la más espectacular, la más especial. Entonces, cuando viene la triangulación, la persona, ¿qué es lo que hace? Pues genera un sentimiento de celos, como todos las personas que tenemos esos sentimientos bonitos y positivos de, hey, no, es que yo quiero que él sea mío o ella sea mío. O sea, es que no es justo que yo después de haber trabajado tanto en esta persona, pues venga otro y me lo robe. Entonces empieza a hacerse un mayor esfuerzo y es un gasto de energía porque no hay algo que complazca a esa persona. Nunca hay algo como que, porque pues eso se siente, ¿no? Oye, pero es que yo me puse hoy linda y este tipo ni siquiera me vio. O es que tuvimos hoy el mejor sexo y al rato ya me dio una patada y me mandó a volar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? Eso es como el cuestionamiento que se hace a la mayoría de las personas. O es un ángel o es un demonio, porque se comporta lindo en ciertos momentos y al rato me manda al traste, ¿cierto? Eso desconcierta muchísimo. Créanme que no hay peor cosa que desconcierte más al ser humano que la incertidumbre, no saber para dónde se va, ¿cierto? Por eso es que cuando uno maneja un carro, bueno, a mí me pasa, que yo no sé la ruta o no sé dónde están los desvíos, y eso, yo la verdad me vuelvo una tonta. Eso es lo que sucede exactamente cuando uno no sabe para dónde va con una relación. Y eso es lo que ellos generan. Me tienes por un ratico, pero me puedes perder. Me tienes ahorita, pero cuídame porque si no, me voy. Ese desconcierto es lo que generan ellos. Viene la luz de gas. La luz de gas no necesariamente se da en todas las relaciones. No necesariamente. Hay unos, digamos que las personas más avanzadas y las más dañinas dentro de los narcisistas son las que utilizan este mecanismo, pero cuando hay intereses de por medio, ¿cierto? Entonces, cuando hay medios económicos, entonces yo quiero quitarle algo a ella, entonces la voy a enloquecer. Y ahí es donde se utiliza, ¿quién ha visto la película, La luz de gas? ¿Cierto? Ahí que era lo que pretendía el tipo, quitarle la fortuna de ella. ¿Ves? Entonces, si yo no tengo nada, pues ¿para qué me va a hacer luz de gas el tipo si no tiene que robarme? ¿Ves? Entonces, no necesariamente yo omitiría esta luz de gas en algunos casos. Yo creo, bueno, sin temor a equivocarme, yo creo que eso se maneja cuando hay mucho dinero de por medio, ¿cierto? Entonces, se le meten ideas, se le introyectan a la persona ideas que no pertenecen a la realidad. Entonces, la persona, por decir algo,
Yo te digo, oye, ayer estuvo chévere la reunión, ¿no? Y tú me dices, ¿cuál reunión? Oye, ¿no te acuerdas que estuvimos en una reunión? Y la voy enloqueciendo, lo voy cambiando su comprensión del mundo exterior. Entonces, es así como se enfoca y se cambia la percepción, y hay gente que ha llegado a terminar enferma mental por esta razón. Idealización de evaluación. Esto sí se da en todos los casos, totalmente. Hoy eres la linda, mañana ¿y por qué te pones, o sea, por qué te pintas te pones ese color tan rojo en los labios? Es que te ves como una prostituta. Son unas devaluaciones, pero bien pesadas. Ayer me gustabas, pero es que hoy no, o sea, te has vuelto gorda, te has descuidado, me gustabas como antes, pero... O a veces se hacen comentarios incluso como, oye, es que, así como muy sutiles, que traen un mensaje subliminal, ¿no? Para que tú como que inconscientemente lo cojas y sientas que definitivamente él te quiere un rato y te odia, te quiere y te odia, te desprecia y te atrae. Y bueno, cuando ya no hay, ya esa falta de interés, cuando definitivamente ya no tiene nada que robarle a la otra persona porque la ha llevado a tal punto en que ella ya no, pues ya como que está en una depresión, inmersa en una depresión, o está absolutamente idiotizada, ya no le sirve. Ya empiezan a buscar o a otras personas para tenerlas alternamente, o le dicen no, chao. Y ahí es cuando la persona peor queda, porque yo invertí tanto tiempo y nunca pude recuperarlo. Pues gracias a Dios que se salió de ahí, porque la iba a enloquecer. Y qué rico pues salvar a personas que pudieron salir de ahí y no lo hicieron. Esa es la finalidad de, digamos, de esta información que estamos emitiendo, que la persona pueda salir. ¿Listo? Entonces, en un descarte, el único que queda mal es la persona que entregó el sentimiento, el otro no. Vamos a mirar en qué consiste la triada oscura. ¿Han escuchado hablar sobre la triada oscura? Martica, yo creo que tú sabes mucho de eso, ¿no? De la triada oscura. Porque es que Martica trabaja en una entidad pública, y en las entidades públicas lo que hay son personalidades de estas. Entonces, son personalidades perversas que se encuentran en la sociedad y que son aversivas o dañinas dentro de su interacción con otros seres humanos. Se les considera problemáticos, lesivos y victimizadores de sus semejantes. Entonces, ¿quiénes son estas personas? Son las personas estafadoras, son las personas que hacen robos dentro de las empresas, o son las personas que sencillamente quieren escalar sin hacer un mayor esfuerzo. Estas personalidades son denominadas triada oscura o perversas. ¿Listo? Bueno, entonces dentro de esa clasificación tenemos al trepador, al maquiavélico y al narcisista. ¿De acuerdo? Puede haber una combinación de las tres, puede haber una combinación de dos, o puede haber una solita, pero igual son dañinas. ¿De acuerdo? El trepador es esa persona que, dependiendo de con quién esté en una empresa, por ejemplo, quiere lograr a costa de lo que sea, pasando por encima de quien sea. Eso se ve sobre todo en las mujeres. Una competencia desleal, hay una competencia en la que se utiliza, por ejemplo, a la más pila, la más inteligente. Como yo no sé nada, entonces ven, te utilizo, te saco todo lo que tienes, llego donde quiero y después te mando al carajo. Más o menos ese es como el mecanismo que utilizan ellos. ¿De acuerdo? Entonces, es tanta la frialdad con la que actúan que ya la gente le tiene miedo, les asusta incluso tener contacto con ese tipo de personas. El maquiavélico desarrolla éxito y el poder personal a costa de lo que sea y de quien sea. Tienen mucho que ver. Lo que pasa es que el maquiavélico es más dañino, ¿de acuerdo? Porque el trepador utiliza, pero el maquiavélico puede tenderle a alguien una trampa en un momento determinado, puede acusarlo, por ejemplo, de un fraude a su compañero sabiendo que él lo hizo. Entonces, imagínense lo que implica tener una persona de estas al lado. En un momento determinado nos podemos ver inmersos en un problema de tipo legal,
porque a ellos les dio la gana y porque no les servimos en ese momento o porque éramos una piedra en su zapato y nos quieren quitar del camino de una u otra forma y sea cual sea, ¿no? O sea, maquiavélico quiere decir perverso, dañino, ¿sí? Que utiliza unas estrategias malvadas, sombrías. Y el narcisista, pues que ya lo conocemos, ¿no? Esta es la famosa tríada oscura. ¿Listo? Bueno, ¿en dónde radica fisiológicamente la psicopatía? Entonces, les voy a mostrar, bueno, se dice que en el córtex orbitofrontal es donde se toman las decisiones que involucran la sensibilidad al riesgo. Ya habíamos dicho que en el lóbulo frontal, ¿no? Amígdala cerebral. ¿Qué es lo que pasa con la amígdala cerebral? Esta parte del cerebro es súper, súper importante. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de una mujer, creo que fue en Estados Unidos, en donde ella encuentra a su esposo con un amante y en una reacción de estas le pasa el carro por encima no sé cuántas veces. ¿Alguien escuchó ese caso? Bueno, uno diría, esta mujer se enloqueció o estaba en un acto de ira, intenso dolor y bueno, no sé qué. Ese caso es muy interesante como perfilamiento porque pues hay muchas cosas que tomar. ¿Qué es lo que pasó ahí? La amígdala cerebral, aquí vamos a ver la gráfica, a ver si la tenemos por acá. Miren, esta es la amígdala cerebral, ¿de acuerdo? Y por aquí, esta es la que reacciona de una manera inmediata. O sea, para que haya una buena respuesta conductual, es decir, yo veo la imagen, tengo que procesarla para que pueda emitir un buen comportamiento, un comportamiento acorde. Esa señora hubiese podido decir, no, mando al carajo al tipo y ya, ¿cierto? Si hubiese sido racional. Pero como la amígdala fue la que tomó las riendas de su pensamiento, entonces, ¿qué es lo que hace la amígdala? Hay algo que se llama cortocircuito reverberante y es cuando esa amígdala encapsula la información y reacciona. O sea, no hay espacio para permitir una conducta adecuada porque no se procesa la información. La amígdala es reactiva. Digamos que es como la loca de la casa, ¿cierto? ¿Sí? A ella le debemos todas las cosas malas, digamos cuando nos sacan el mal genio y que nosotros damos una respuesta o decimos una grosería, eso es porque la amígdala no le permite al resto del cerebro hacer su trabajo, o sea, quiere protagonizar, ¿listo? Ella es la protagonista y es la que hace daño. El sistema paralímbico que conecta las estructuras del cerebro que involucran el proceso de las emociones, motivación, autocontrol y alcanzar ciertos objetivos. Y la ínsula cerebral que ayuda a reconocer cuando se está violando las normas sociales y ayuda a experimentar el miedo, enojo, empatía, en fin. Bueno, ciertos estudios, porque bueno, esto no viene de la nada, ¿no? Cuando a una persona quieren hacerle unos estudios, sencillamente le colocan unos electrodos y le colocan emociones al frente. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de las neuronas espejo. Las neuronas espejo tienen que ver mucho también con las emociones y es como, por ejemplo, si yo veo que María Claudia está ahorita llorando, pues yo me conmuevo porque mis neuronas espejo son las que me llevan a sentir lo que tú estás sintiendo porque pues yo te considero mi amiga y te quiero mucho, entonces pues me duele que tú estés sufriendo, ¿sí? La teoría dice que, según algunos estudios, los psicópatas no pueden sentir este tipo de emociones porque no cuentan con las neuronas espejo, ¿de acuerdo? No se pueden poner, no hay empatía, no se pueden poner en el lugar del otro, exactamente. Entonces, bueno, miremos ahora cuál es el cerebro y cómo se maneja el pensamiento, el comportamiento de un psicópata, de un narcisista y de un psicópata que dijimos que eran muy, pero muy parecidos, ¿cierto? Por eso es que se puede llegar a confundir. Tenemos la ínsula, ya la habíamos mencionado. En esta se implican las experiencias interpersonales y la empatía. Está absolutamente colapsada, o sea, no funciona.
No funciona tampoco de manera adecuada el córtex anterior, que tiene que ver con la empatía y la toma de decisiones. Y tampoco está funcionando la amígdala, que ya dijimos. Entonces, se encapsula y no, esta es la que manda, toma la partida y desplaza esta y desplaza esta. ¿Listo? Funciona solamente esta. ¿Listo? Dentro de algunas teorías también pues, se mencionan los 3 cerebros, ¿no? Está el cerebro reptiliano, está el cerebro límbico y el cerebro humano o neocórtex. Entonces, la teoría del cerebro reptiliano sería la que correspondería al pensamiento de los psicópatas. ¿Por qué razón? Porque sencillamente, ¿dónde era que estaba? Porque sencillamente es la que maneja el instinto. O sea, yo hago lo que quiero, no hay razón para actuar. Sencillamente me rijo por lo que veo y ya, no me importa. Instintivamente y lo que necesito para sobrevivir. ¿De acuerdo? Recordemos, por ejemplo, un tigre. ¿Qué necesita para comer, para vivir? Pues comida. ¿Y la comida quién es? Pues las presas más débiles. ¿Y cómo funciona el cerebro de un psicópata y de un narcisista? De manera reptiliana, ¿no? Entonces, el cerebro del mamífero, que permite actuar de modo emocional, entonces nosotros, según esta teoría, nosotros tendríamos un cerebro límbico y un cerebro humano, que nos permite responder de manera consciente y reflexiva. Entonces, nuestro cerebro es límbico y humano, ¿de acuerdo? Y el del psicópata y el del narcisista, entonces sería el cerebro reptiliano. Bueno, los psicópatas tienen un problema genético, no poseen una ingeniería cerebral que les permita sentir amor por los otros. ¿Cómo se vive una relación con un psicópata integrado? Wow, ya lo habíamos mencionado, recordémoslo solamente. Te hacen dudar de lo que escuchaste, de lo que viste, siempre buscan su bienestar. Nunca son responsables de por qué hacen las cosas, sino que tú tuviste la culpa y tú me empujaste a hacer como soy. Generan relaciones codependientes, lo que les decía ahorita. Miremos cómo es el cerebro de un sociópata. Habíamos dicho que vimos el cerebro humano, el cerebro humano emocional y el cerebro humano psicopático y narcisista. Ahora miremos el del sociópata. Vemos aquí, este es el bulbo raquídeo, tiene como función conectar al hipotálamo con la médula espinal. Miren, acá está ya en una gráfica transversa, con la glándula espinal y con la base del cráneo, y de ahí entonces enviar la información al cerebro como tal. Entonces tenemos acá el cerebro, esta une al hipotálamo con la médula espinal y de ahí parte la información para el cerebro, ¿de acuerdo? Pues para tomar las decisiones y para actuar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el cerebro del sociópata, esta partecita que se llama hipófisis y que es la encargada de las emociones netamente negativas, dañinas, destructivas, está mucho más amplia y le quita espacio a esta partecita que es el bulbo raquídeo. Entonces el bulbo raquídeo no alcanza a realizar su función como debería ser. Nosotros sí la tenemos de manera correcta, ubicada de manera correcta. Entonces, como no alcanza a tener su actividad, está disfuncional, no nos permite o no les permite a los sociópatas, sino emitir este tipo de reacciones, reacción de hacer daño, comportamientos netamente destructivos. ¿De acuerdo? ¿Esa parte quedó entendida? Y ahora acá miremos entonces cómo funciona. Tenemos la glándula pineal, que tiene que ver con las emociones positivas, y la hipófisis, ya dijimos que tiene que ver con las emociones negativas. Y en el hipotálamo es donde se regulan estas emociones. Entonces, daño en hipotálamo,
la hipófisis, el cerebro reptiliano carece de glándula pineal, el cerebro netamente reptiliano. Y si carece de glándula pineal, pues, ¿qué significa? Que no tiene emociones positivas, ¿de acuerdo? En el humano que estamos mencionando, en este comportamiento, sí existe, pero aparece apenas, no cumple ningún tipo de función, aparece. O sea, como hagan de cuenta un muñón, cuando a una persona le han quitado su manito, ¿no? Tiene el muñón, pero pues no tiene ninguna función. Digamos que es esa como la presentación a nivel cerebral. Entonces, la hipófisis maneja las emociones negativas y como no hay glándula pineal, pues obviamente se maneja solo las emociones, sociopáticamente hablando, ¿de acuerdo? Nosotros sí tenemos todas esas áreas funcionando de manera correcta. Estos son los 20 mecanismos mediante los cuales el psicópata manipula y destruye a su víctima, que ese ya lo sabemos. Si alguien quiere tomarle fotico, pues bueno, pero pues ya lo sabemos, ¿no? El abuso, la doble moral, el daño en la intención de hacerle daño, la violación de la expectativa de reciprocidad, el hackeo de la confianza básica. Bueno, ya. Bueno, y aquí terminamos entonces el abuso, el acoso y el maltrato. Todos eso ya lo saben. Solamente como para que le tomen fotico y ustedes lo repasen. Técnicas de los psicópatas para destruir emocionalmente a sus parejas. Erosión de la confianza, eso también ya lo han manejado, ¿cierto, muchachos? La destrucción de los límites personales, la tortura es básicamente lo que ya habíamos visto, pero ya descrito. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de indefensión? La violencia psicológica reiterada hace que se paralice el pensamiento, el comportamiento y se genere el comportamiento que del que Marietán tanto habla, que es la complementaria, la persona complementaria, ¿de acuerdo? O sea, de tanto maltrato y violencia psicológica, hay un proceso en el que la persona ya lo ve como algo que corresponde a su vida cotidiana y ya no hace nada para salir de ahí, si no tiene la información. Digamos que ya lo hace parte de su cotidianidad, ya no lo ve como daño, que le hace daño, sino que sencillamente ella es la que está mal. Imagínense el daño tan grave. Indicadores del estrés postrauma. Wow, esto sí que es bastante, así es como me llegan los pacientes, ¿no? A la consulta. Sensación de constante peligro o amenaza, depresión reactiva, negación, flashback de los recuerdos de los abusos. Y aquí hay algo muy importante y es que la persona solo recuerda las cosas bonitas. Ellos no recuerdan, por ejemplo, el maltrato, el abuso. Como mecanismo de defensa lo que hacen es tratar de olvidar, o sea, inconscientemente, no es porque lo quieran, sino que tratan, y el inconsciente trata de protegerse, proteger su ego y olvida todo esto, ¿listo? Entonces se le hace como mejor pensar en lo bonito y no, bueno, lo bonito entre comillas, pero olvida todas las cosas negativas. La crisis de ansiedad, la dificultad para iniciar una nueva relación, alteraciones de la memoria, amnesia defensiva, pérdida de capacidad de concentración, focalización, obsesión, aislamiento social, anedonia o la incapacidad para hacer actividades, que no se quieren levantar de la cama, que no quieren hacer nada porque están pasando por una situación muy, pero muy difícil de estado de ánimo. Abandono personal y profesional. Bueno, el insomnio de conciliación o despertar temprano. Mire la cara de este señor, está terrible, está muy mal. Él sí está en pleno proceso. Las pesadillas, la irritabilidad e hipersensibilidad a la crítica, la hipervigilancia y las ideas suicidas. Bueno, entonces miremos ahora, ya para terminar, cuál es el proceso de enamoramiento y que nos hace tanto daño y que no podemos escapar, las personas emocionales. Entonces, el proceso de enamoramiento es el siguiente. Vemos en la calle una persona, ¿cierto? X, mira acá, vemos varios rostros, pero vemos algunos en especial que llama la atención. Entonces, entra la imagen al tálamo
El tálamo la envía al giro fusiforme, que es en donde se interpretan los estímulos y se determina que lo que uno está viendo le gusta. ¿De acuerdo? Cuando ya uno determina que a esa persona le gusta, esto se va hacia la corteza occipital y en un proceso de 4 a 90 minutos decimos que ya estamos enamorados. El amor a primera vista. De 4 a 90 segundos. O sea, eso es inmediato. ¿Listo? Y no tenemos la culpa. Así funcionamos los seres emocionales. ¿Listo? Una vez que se libera la dopamina al núcleo accumbens, ¿de acuerdo? Vamos a sentir la necesidad de ver más a esa persona. Eso es lo que hace la dopamina. O sea, cuando vemos a alguien que nos gusta, se libera muchísima dopamina y eso hace como que generemos una adicción hacia esa persona, querer verla, querer sentirla, escucharla, en fin, como un estímulo, ¿no? Nos parece muy atractivo, se apaga entonces la corteza prefrontal, volvemos aquí a esta señora que es responsable, que es la amígdala. Ella se encarga de todo y le quita la responsabilidad a la corteza prefrontal, que es la encargada de racionalizar si nos conviene o no nos conviene. Pero como esta no está trabajando, entonces vemos todo lo bonito, vemos todo lo hermoso y los defectos se anulan. Por eso es que nos enamoramos. Así sea de lo feo, porque no se ve lo feo, entre otras cosas. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya estamos enamorados, vamos a sentir la necesidad de estimulación, una llamada, y cuando la otra persona no da una llamada, entonces, wow, nos sentimos estresados, nos sentimos con una ansiedad terrible, en fin. Bueno, vemos que el proceso de enamoramiento afecta a muchos órganos del cuerpo humano. A nivel de la visión, entonces la pupila se dilata en el proceso de enamoramiento. A nivel del bulbo raquídeo se va a activar el sistema nervioso autónomo simpático por el proceso de enamoramiento. A nivel de corazón hay palpitaciones. A nivel de estómago hay movimientos gastrointestinales, entonces las famosas mariposas en el estómago cuando nos enamoramos, la agitación de la respiración, sudamos frío, calor, esa emoción intensa. Vemos muy bien, bueno, entre otros síntomas, y todo esto, a ver, yo les hago una pregunta. Si este es el proceso de enamoramiento, todo esto funcionaría de una manera intensa. ¿Qué pasaría entonces cuando estamos pasando por un proceso de una relación con un narcisista, un psicópata? Si todo esto sucede cuando estamos correspondidos o cuando no estamos correspondidos, entonces ahora cuando no estamos correspondidos y que nos está haciendo daño, ¿qué pasaría con todo esto? Pues resulta que por eso es que nos enfermamos, y ahorita miramos bien eso. Las sustancias que intervienen en el cerebro cuando aparece el amor son básicamente la fenitiliamina, la dopamina y la serotonina. La fenitiliamina es un compuesto químico que actúa como un neurotransmisor y tiene que ver con el placer. ¿De acuerdo? Cuando hay un acto sexual, hay un desbordamiento de esta sustancia. ¿Listo? La serotonina crea fuertes vínculos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya hemos creado un vínculo más fuerte, aumentamos la oxitocina, que tiene que ver con los lazos más fuertes. Es decir, la serotonina aparece en el proceso de enamoramiento, pero cuando ya tenemos una relación de mayor tiempo, aparece la oxitocina. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que le da como la estabilidad, como que ya sentimos como segura a esa persona. ¿De acuerdo? La serotonina es la hormona del bienestar. Ayuda a realizar múltiples actividades como la disminución de esta genera ansiedad, ataques de pánico, ya sabemos entonces aquí qué pasa. Y la oxitocina es la hormona del amor. Se libera cuando tienes a alguien querido, por eso es que los médicos me darán la razón, se libera grandes cantidades de oxitocina cuando una mamá tiene su parto, ¿no? O sea, la cantidad de amor que se desborda ahí es increíble. Entonces con la pareja sucede también lo mismo. Y la melatonina
A ver, quiero que le pongan mucho cuidado a esto, muchachos. ¿Ustedes sí recuerdan que cuando pasaron por ese proceso tuvieron un periodo en el que no podían dormir? ¿Sí? Porque se descompensa esta partecita, esta también es una hormona que se libera en la oscuridad y eso lo que hace es que regula el ciclo, entre otros pues el ciclo del sueño. O sea, si tenemos un periodo para estar activos, también debemos tener un periodo para sueño porque es lo que nos recupera, ¿no? Nos recupera psicológica y físicamente hablando. Entonces, la melatonina también la venden como un suplemento, ¿de acuerdo? Porque recordemos que es una hormona. Si falta, si hay carencia en el organismo, pues obviamente no va a poder dormir. Y por eso es que me llegan allá con un insomnio terrible y por eso es que las goticas. Bueno, pero la melatonina también la venden en tableticas y también la pueden tomar para suplir en ese periodo de tiempo. Las glándulas suprarrenales están ubicadas sobre el riñón y generan una gran cantidad de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés, ¿no? Es la hormona que estamos manejando dentro del proceso de recuperación. Esta hormona está controlada por el hipotálamo en respuesta a situaciones estresoras. Entonces, si vemos todo eso, ¿qué es lo que sucede en un proceso de recuperación? La persona está con insomnio, pues obviamente el estrés postrauma. Insomnio, pensando en qué, en lo que pasó, en lo que no pasó, en qué era el amor de mi vida, en qué me dejó, en fin. No se puede conciliar el sueño, se ve afectada la melatonina, la serotonina y todos los componentes de los que hablamos, porque sencillamente se dejó de tener esa estimulación. Ya hay una estimulación, digamos que opuesta, ¿cierto? Con el daño emocional, con el desamor, que el amor es el que nos mantiene radiantes, el que nos mantiene activos y que nos mantiene felices. Entonces, por eso es que se da esa cantidad de sintomatología. Una persona enamorada es una persona empoderada. Una persona desenamorada y ojalá descalificada en su autoestima es una persona que no tiene recursos para desempeñarse dentro de un círculo social. Pero bueno, espero que hayan entendido cuál es el proceso. Espero que bueno, ya no les vaya a pasar más. Y obviamente entonces viene a tener origen en el daño de la autoestima, todo eso que vimos. ¿Listo? Definimos acá la autoestima como la predisposición a experimentarse como competente para afrontar los desafíos de la vida. ¿Ustedes creen que en ese proceso va a ser competente para confrontar los deseos de la vida? Pues obviamente no. ¿Y es la capacidad para pensar y afrontar los desafíos? No, porque no se tiene ni siquiera la capacidad de pensar ni de razonar. ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando siento tristeza? Falta de energía, exceso de inhibición del apetito, problemas estomacales, todo lo que hemos dicho. Dolores musculares, insomnio, dolores en el pecho, alteración del sistema inmune. Hay una baja de defensas importantes. Cuando uno está triste, las defensas se bajan. Por eso es que a los pacientes de cáncer les dicen que deben hacer actividades y que no se deben dejar llevar por la tristeza. Porque si se dejan llevar por la tristeza, la enfermedad progresa a pasos agigantados. Una persona feliz es capaz de reponerse de cualquier enfermedad. Una persona que crea en el futuro y que tenga pues buena autoestima. Y por eso es que nos enfermamos. ¿Listo? ¿Qué le pasa a mi cuerpo cuando tengo estrés? Calvicie, migrañas, dolores, bueno, la señora está que se quita el pelo. Calvicie, migrañas o dolores de cabeza por tensión, espasmos musculares, todo lo que ya habíamos hablado. Otra vez lo apagué, bueno, ya iba terminando. Entonces, lo que les quiero recalcar es que no necesariamente debemos pensar en que estamos en una relación con un psicópata, con un narcisista o con un sociópata. No, quitémonos esa idea de la cabeza. Lo más importante es que cuando ustedes tengan una relación que en un principio sea bonita, sea especial y que las hagan sentir como princesas, pero en el momento en que ustedes detecten
que hay algo que no las haga sentir bien o que no los haga sentir bien, ahí ya, eso es un signo de alarma. Y mucha gente se queda ahí, o sea, no son capaces de salir en primer momento. Espero que con esta información ya lo hagan. Cuando algo vaya en contra de sus convicciones, de sus valores, de sus principios, algo anda mal. Y esos son avisos. Cuando alguien me dice es que yo no los vi, era una persona perfecta, no es verdad. No es verdad porque estas personalidades tóxicas siempre están emitiendo cosas. Cuando yo veo que el hecho de estar en contacto con esa persona me hace más mal que bien, es porque debo salir de ahí. No debo dar segundas oportunidades porque muy seguramente voy a llegar a este tipo de situaciones. La idea es escapar en el momento en que debo.